Entonces, bueno, eh, ¿cómo están, chicos? Cuéntenme, ¿cómo van? Y todos. Hola, profe, buenas noches, bien. Buenas noches. Bueno, qué pena con ustedes, es que está, como les digo, hoy el que se perdió fui yo. Bueno, muy buenas noches, chicos. Para los que van ingresando, qué pena con ustedes. Eh, es que estaba en otra sesión, no sé por qué, hace 8 días tenía otra sesión, entonces la voy a dejar acá ya lista. Bueno, bueno, chicos, qué pena con ustedes. ¿Cómo están, chicos? Bueno, vamos arrancando, socializando. mm, Vamos socializando el, el tema que habíamos dejado pues de consulta. Y hoy vamos a trabajar pues los antecedentes de la auditoría, vamos a trabajar hoy. Pero me gustaría que me contaran, eh, cómo les fue con el tema de la consulta. Recuerden que yo les indiqué que los tipos de auditoría que ustedes, que existían, que los consultaran. Entonces, bueno, cuéntenme qué averiguar. Bueno, por lo visto, eh, ninguno desarrolló la actividad. Entonces, Sí, bueno, profe. bueno, muy bien, muy bien. Sí, profe. Pues es que de tipos, bueno, pues digamos que yo consulté por Bueno, tipos vamos y por me, Clara, muy bien. Bueno, bueno, ¿quién está hablando ahorita que me dijo que había Laura, consultado? Ah, Laura, Laura, qué pena sí, contigo. buenas Bueno, noches, buenas ¿cómo noches, están? ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. Bueno, profe, pues yo consulté por tipos de auditoría y pues me decía que según el origen, pues no sé si es por tipos, pues pero encontré que era la auditoría externa y la auditoría interna. Ujú. Sí, muy bien, muy Bueno, bien. entonces digamos que en auditoría externa, pues encontré que hacía era como análisis a las cuentas contenidas en el balance de la empresa y que por lo Sí. general se realizaba por un auditor profesional externo y que requería, pues tenía requerimientos legales. Y ya la interna era la que se realizaba por los mismos empleados de la empresa con la finalidad de validar las técnicas operativas, su coherencia y todo, pues digamos que lo relacionado a las políticas de la compañía. Exacto, muy bien, Laura, muchísimas gracias. Ya ahorita yo voy a hacer pues una conclusión de acuerdo a lo que estamos viendo. Listo, ¿quién Ok. más? Gracias, Laura. Profe, yo encontré, pues encontré también la auditoría interna, externa, pero adicional a esa hay otras como la administrativa, financiera, operacional, de sistemas, de fiscal, de inventarios, ambiental. Y la diferencia pues es que están como enfocadas en algo eh, auditar específicamente pues como lo dice el nombre de cada una de ellas. Ok, muy bien, Clara. Listo. ¿Quién más? Yo, profe, Cristian, yo gracias. adicional, Bueno, Cristian o Jonathan, Jonathan. profe. Bueno, Jonathan, Jonathan. gracias. Yo también encontré como auditorías fiscales, forense, la de inventario, que en mi anterior trabajo sí me hacían mensualmente auditoría de inventario. Sí, muy bien, Jonathan. Muy bien, muchas gracias. Cristian, Hola, profe. Yo encontré auditoría ambiental, auditoría de recursos humanos, financiera, fiscal, forense, integral y las comunes, la que es interna y la externa. listo, muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Bueno. Bueno, chicos, entonces de nuevo pues les pido disculpas porque estaba en otra sala. Esta vez fui yo el que se confundió de enlace.
Bueno, entonces sí, como ustedes indican, existen varios tipos de auditoría. En algunos temas se clasifican por de primera, de segunda y de tercera, haciendo pues como énfasis en lo que nos contaba Laura. Es decir, cuando hablamos pues de primera, son las que se conocen como internas, de segunda son las que se conocen como externas y de terceras que se conocen como por de un ente certificador. ¿Qué quiere decir? Pues de una persona que va a certificar o de una empresa que va a certificar la empresa en un proceso o en un procedimiento, como pueden ser, por ejemplo, las de las de ISO, Bureau Veritas, que van a entregar un certificado de calidad o de gestión, esas son algunas, ¿sí? También tenemos pues otras clases de auditorías, que dentro de esas clases de auditorías tenemos lo que decían los compañeros, las de inventarios, ¿cierto? Tenemos las de ya identificadas pues a cada proceso, ¿listo? Tenemos la auditoría financiera, que la auditoría financiera pues tiene unas características que ya las vamos a ver acá. Tenemos la auditoría forense, que también va enfocada pues al tema de lo financiero, pero es cuando ocurre un desfalco por medio pues de eh, como de algunas indicaciones, poder ver quién fue de algunos comportamientos, de algunas indicaciones, tratar de identificar pues quién fue el que hizo ese desfalco. Entonces, esos son como los tipos de auditorías. Vamos a arrancar como tal eh, con con la historia de la auditoría, el antecedente de la auditoría, ¿listo? Desde lo contable y ya vamos a ir cómo la vamos asociando pues a una auditoría de gestión, que es lo que pues ustedes van a ver. Con esto pues que quiero llegar, no desvelitando de que ustedes tal vez no puedan hacer una auditoría financiera, ¿no? Pero el problema de las auditorías financieras es que algunas tienen unas limitantes. Las limitantes, una de las limitantes pues con las que nosotros nos encontramos es que si hablamos de emitir un dictamen a los estados financieros, pues únicamente lo puede hacer el auditor fiscal, el revisor fiscal, perdón, ¿listo? Que pues ya por ley debe ser un contador, ¿verdad? Pero si hablamos de una auditoría de gestión y yo soy un auditor como tal y estoy auditando son todos los procesos y los procedimientos de la compañía, pues yo podré auditar el proceso de contabilidad, por ejemplo, pero lo que no puedo hacer es ante la superintendencia de sociedad auditar esos estados financieros, porque pues ahí voy a tener un inconveniente. Bueno, entonces, bueno, vamos a arrancar esta noche pues con los antecedentes de la auditoría, pues desde lo financiero, ¿sí? Entonces, pues la auditoría se origina pues en la práctica contable. Esto pues teniendo en cuenta que lo que yo les decía, nosotros todo el tiempo hacemos auditoría y control, ¿verdad? Eh, nosotros todo el tiempo hacemos auditoría, ¿listo? Eh, pero bueno, ¿qué es la auditoría? Pues para que nosotros ya nos llevemos pues una idea más amplia, ¿cierto? Eh, la auditoría es una inspección o una verificación, ¿cierto? Eh, y esta es la que desarrolla pues un auditor. Ya más adelante vamos a ir a ver con las características que debe tener un auditor, las cualidades, entre otras, ¿listo? Pero está enfocada a, a esta parte, ¿listo? Es decir, a la inspección y verificación, ¿listo? Pues lo podemos enfocar a cualquier tipo de proceso, ¿cierto? No tiene que ser netamente, netamente, no tiene que ser netamente contable o financiero. Bueno, pero bueno, vamos a arrancar con nuestros antecedentes o nuestro, pues, historia, ¿listo?
Entonces, pues desde todos los inicios de la sociedad se tiene que generar lo primero que se puede evidenciar. Yo creo que tal vez, y sería un poco irresponsable decirlo, tal vez primero se generó la auditoría que no que en un sistema de información contable, ¿sí? Pues el objetivo, si yo voy a auditar, yo voy a inspeccionar, a verificar. Y yo qué puedo hacer o sea, ¿qué debo hacer para inspeccionar y verificar? Por ejemplo, digamos que una auditoría, ¿cierto? Eh, Ustedes cuando llegan a su casa hacen auditoría, ¿cierto? Ustedes revisan si está con llave, ¿cierto? Si de pronto la estufa del gas está cerrada, ¿cierto? Si de pronto pues todos los fogones están apagados, si no quedan luces prendidas. ¿Ustedes qué están haciendo? Una inspección y una verificación, ¿cierto? Entonces yo creo que esta auditoría no es que se generó a través de la contabilidad, ¿sí? Sino que a través de la contabilidad, pues se generaron otros instrumentos para poder auditar o algunos instrumentos, pues, más importantes, ¿listo? Eh, desde que se inició la contabilidad, pues se generó, pues, una perspectiva macroeconómica, ¿cierto? Es decir, el objetivo de llevar un control de la contabilidad, pues en general, ¿con qué objetivo creen ustedes que se ejecuta un control, pues con relación a lo contable? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? Qué pena, profe, ¿podría repetirme? Listo. ¿Por qué creen ustedes que es importante hacer una auditoría a lo contable, por ejemplo? Para evitar un Yo fraude. pienso que pues Para para evitar evitar un un fraude, fraude, para evitar una perspectiva. efectivamente, profe. Listo. ¿Qué más? Contrarrestar que la veracidad y la confiabilidad de los informes que se están realizando, pues digamos que sí sean los que son y que no sean maquillados, porque por lo general en esos tipos de informes se evidencia que son maquillados y que pues obviamente al realizar una auditoría pues no se va a encontrar una igualdad. Muy bien, también. Válido. Listo. ¿Alguien más quiere intervenir? Profe, para mejorar si hizo de una forma correcta. Sí, también. Muy bien. Listo. Entonces, bueno, Eh, es decir, auditorías, como ustedes se pueden dar cuenta, pues existen varias, ¿cierto? Existen varios tipos de auditoría y enfocada pues a algunos procesos y procedimientos, ¿cierto? En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, pues desde lo contable, pues la auditoría sirve para muchísimas cosas, para evidenciar si hay un fraude, ¿cierto? Hay empresas que utilizan la auditoría a favor y otras pues para lo que es. Cuando me refiero a favor, es para identificar de pronto algunos casos de, de algún fraude que se está presentando en la compañía y otras es para hacer un fraude consensuado pues con los auditores, que ya vamos a ver pues a qué pueden ocurrir. ¿Listo? Y claro, sirve también para auditar, o sea, para revisar e inspeccionar pues algunos procesos y procedimientos. ¿Listo? Desde la perspectiva económica, la auditoría históricamente es denominada auditoría pública o gubernamental y se encarga de la que ejerce control a la hacienda pública, a las cuentas de los gobiernos, y mientras en el campo macroeconómico o de las empresas privadas se llama auditoría privada y se llama de la detección de fraudes en las cuentas de las organizaciones. ¿Listo? Profe, qué pena, una pregunta. ¿Usted está proyectando algo? Sí, señor, pero ya regálenme un segundo. Creo que no están bien.
Listo. Entonces, como yo les venía indicando, ¿listo? Existen, voy a colocarlo acá, o voy a colocarlo pues acá que lo tengo subrayado, ¿listo? Existen desde el marco la auditoría pública, que está acá, y la auditoría privada. Listo. Entonces, vamos por partes. Ustedes, la primera pregunta que les voy a hacer yo es, ¿ustedes creen que acá en el país está la auditoría pública? Perdón, Ambas. ambas. ¿Y cuál será la auditoría pública y cuál será, o más bien, quién ejercerá la auditoría pública? Voy a dejar esto un poquitico más pequeño para que salga todo. ¿Quién ejercerá la auditoría pública y la auditoría privada? La pública, los entes gubernamentales que tengan que ver con el gobierno. Y la privada, las empresas privadas. Listo, muy bien. Nosotros como auditoría pública tenemos a la Contraloría, ¿cierto? La Contraloría se encarga pues de revisar y auditar pues las cuentas públicas y los contratos de las entidades públicas, ¿cierto? También existe otro tipo de auditoría que es, por ejemplo, la que ejerce la Procuraduría, pero esta va enfocada ¿a qué? Va enfocada a los actos que hacen los servidores públicos. Y la auditoría privada, pues es la que puede hacer, pues, como tal, cualquier profesional, ¿sí? Ojo que no estoy hablando de financiera o cualquier empresa, como empresas, pues, que se dedican a hacer auditorías, como, pues, están algunas conocidas acá en el país, como la Price, y bueno, pueden haber otras, pero la más conocida es la Price, ¿cierto? Y se encarga de la detección de fraudes y errores. Acá lo asocia en las cuentas de las organizaciones privadas para opinar acerca de la razonabilidad de los estados financieros. Por eso digo que acá está esta descripción o esta historia está más enfocada a lo financiero. ¿Listo? A lo financiero. Bueno, punto aparte. La auditoría se origina en el hecho de quien está directamente interesado, que para este caso pues puede ser el propietario, el incremento del valor de la organización y no quien la administra ni tampoco quien contabiliza sus derechos o obligaciones, entradas y salidas de riqueza. Bueno, entonces vamos por partes, ¿listo? Entonces, ¿ustedes creen que la auditoría eh, se debe llevar por obligación? ¿Creen ustedes? Sí, profe, en la mayoría de casos debería ser, ¿no? Bueno, debería ser, ¿cierto? Eh, ¿Quién más? Profe, qué pena, repite la pregunta, es que no le escuché. Que si ustedes creen que la auditoría debe llevarse de forma obligatoria o no. Sí, claro, yo digo que sí debe llevarse de manera obligatoria. Listo. Entonces, bueno, aquí algunos dicen que sí. Sí, profe, Listo, estoy de acuerdo. listo, muy bien. Entonces, bueno, vamos por partes, ¿listo? Entonces, bueno, en algunas empresas sí es obligatorio y en otras no, bajo la normatividad legal vigente, ¿listo? Entonces, bueno, resulta, pues, eh, resulta que desde que se empezaron a generar las civilizaciones, ¿cierto? Desde que se empezaron a generar las civilizaciones, se empezó a generar pues el tema de la auditoría, ¿cierto? Recordando que la auditoría es revisión e inspección, ¿verdad? Desde la prehistoria,
se empezó a organizar la auditoría. ¿Listo? Desde la auditoría. ¿Ustedes cómo creen que era esto desde la prehistoria? ¿O por qué se genera desde la prehistoria? ¿O en qué momento creen ustedes que se empezó a generar el tema de la auditoría? O sea, ¿cómo desde la prehistoria se empieza a generar pues el tema de la auditoría? Si desde la prehistoria, pues, digámoslo desde las cavernas, pues, ¿cómo creen ustedes que se empezó a gestar todo este tema? De pronto sí las personas veían que los gobernantes o bueno, las personas digamos a cargo de cierta población, de pronto revisar si cumplían o aprovechaban los recursos de la mejor manera, como revisando Sí, si se efectuaba lo que decían que hacían. sí, puede ser. Muy bien, ¿cómo más? Profe, recuerdo que una vez en una clase de administración el profe hablaba que en la prehistoria, no me acuerdo cuáles eran, creo que eran los sumerios, ellos empezaron o inventaron la escritura, y ahí, pues, desde allí pues, se comenzaron a dar los registros, y pues me imagino que las poblaciones en ese entonces, para poder saber qué tenían, digamos, vacas, no sé, animales o tierra, entonces no sé si por ahí empezó todo el tema. Listo, sí, muy bien. Es decir, esto es desde la prehistoria, desde que se genera la auditoría. ¿Por qué desde la prehistoria? Teniendo en cuenta pues que la auditoría genera inspección y verificación, ¿listo? Desde allí es que se genera pues todo el tema de la auditoría, ¿listo? Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cierto? Vamos a empezar a identificar pues ya algunos aspectos y algunas técnicas de la auditoría, ¿listo? Entonces, bueno, nosotros vamos a ver varias técnicas. Esta técnica va a estar enfocada y con relación a esta, pues ustedes van a tener que auditar un proceso o un procedimiento, ¿listo? Entonces, bueno, eh, bueno, gracias por ahí, si me van a ver tu micrófono, entonces gracias por cerrarlo. Entonces, bueno, Eh, aquí vamos a ver una técnica y de acuerdo a eso, pues ustedes van a hacer una auditoría, ¿listo? Esta está enfocada a esta ISO, a la ISO 19011. Entonces vamos por partes, ¿listo? ¿Qué es, qué son las ISO? Para pues tener claridad o proximidad de lo que estamos viendo, de lo que vamos a ver. ¿Normas? Sí, normas que rigen, ¿qué? Bueno, yo les voy contando. ¿Existen algunas? Si quien quiere opinar, si hay alguien que quiere opinar, pues no No hay sé problema. si son a nivel internacional. Sí, muy bien. Entonces, bueno, vamos por partes. La ISO es una norma. Es una norma que me puede generar una estandarización a nivel mundial de cómo ejecutar un proceso o un procedimiento. Existen muchas ISO. Básicamente, para cada tema en particular, hay una ISO, ¿sí? Digamos, para el tema de sistemas de información, de archivo, ¿cierto? De calidad, que la de calidad pues es la macro, ¿sí? De transporte, de servicio de transporte, ¿listo? Básicamente hay una ISO para acá, para educación hay una ISO, ¿listo? Pero la que me marca todo es la ISO 9001. ¿Qué quiere decir? Si yo me quiero certificar, digamos, en educación, ¿sí? Yo tengo que tener la 9001, ¿sí? Que es la de calidad, pero adicional yo quiero certificar mis programas de formación, que mis programas de formación son de calidad. Entonces yo primero saco la 9001 y a su vez saco la 5555, ¿listo?
Si yo no saco la 55-55, ¿qué quiere decir? Que mis procesos administrativos son de calidad, más no eso significa que lo que yo ejecuto en mis programas de formación sean de calidad. ¿Listo? No sé si me estoy dando a entender. Quiero llegar al punto de que existen pues dos tipos de ISO. ¿Listo? A raíz de eso, de que está la ISO macro, es decir, la de calidad, la 9001-2015, pues esa empezó a generar otras normas. ¿Listo? Lo que decía el compañero. Estas normas, pues, es un parámetro que a mí me dan para certificarme, pues, en calidad o en un proceso, ¿sí? Entonces, ustedes creen que por qué las empresas se querían certificar en un proceso, teniendo en cuenta, pues, que no están obligadas, es decir, no están obligadas, no voy a decir que si una empresa no tiene la ISO, la van a cerrar. Primero quiero que tengamos claro las ISO para poder entrar en esta técnica de auditoría. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿por qué creen que si no es obligatorio, por qué lo hacen las empresas? Porque una empresa certificada por una norma de estas quiere decir que cumple a cabalidad todos sus procesos internos y que elimina al máximo todo el tema que tiene que ver con reprocesos, temas de producto no conforme o servicio no conforme. Entonces, digamos que le da una estandarización un poco más alta frente a empresas que no tengan ese sistema de gestión. Sí, muy bien, muy bien. Evitarse reprocesos. Muy bien. ¿Cuál creen que sea la otra causa por las cuales las empresas generen este tipo de norma o se certifiquen en este tipo de norma ya que no están obligados? El profe también podría ser como para evitar el seguimiento de pronto, no sé, que estén haciendo algún proceso mal. Sí, también les voy a compartir acá algo. Es más, voy a traer un logo y lo voy a pegar acá. Un momento. Eh, listo. ¿Y por qué más? No sé, porque digamos me pongo en el lugar del cliente, pues, yo como cliente, y pues una empresa certificada me ofrece, eso es como un distintivo de que es segura y me ofrece garantía. No sé. Listo. Entonces les voy a compartir algo que estoy viendo en mi pantalla. Compartir la pantalla completa. Entonces, bueno, si ustedes ven esto, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza al ver esto? Calidad. Exactamente, muy bien, calidad. Es una empresa que cumple con requisitos de calidad frente a una norma internacional. Exactamente. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Digamos que ustedes van a comprar, no sé, un, bueno, voy a poner un ejemplo. Ustedes van a comprar una moto, ¿cierto? Y existen pues dos tipos de moto. Uno les dice, no es que vea, nuestra moto está certificada en la ISO, vea. Nuestra empresa está certificada en la ISO y vale tanto. O más bien, vamos a enfocarlo a la vida real. Ustedes van a tomar un servicio de transporte intermunicipal. Es decir, ustedes quieren irse de viaje, ¿sí? Y ahorita pues que ya activan los paseos, entonces ustedes dicen, no, después del 1 de septiembre, lástima que no, en septiembre no hay puentes porque si no yo ya me iba a pasear, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que hay muchas empresas que prestan el servicio de transporte intermunicipal. Y hay algunas, digamos que hay unas que prestan el servicio de Bogotá a Medellín. Un ejemplo, ustedes van es para Medellín. Y existen unas que dicen, no, vea, lo que pasa es que acá pues tenemos el precio del tiquete y el precio del tiquete está en 50.000 pesos. Y otras le dicen, no, pues acá lo tenemos en 55.000, pero es que nosotros estamos certificados por la norma de calidad. O puede ser que están en el mismo precio. Digamos que están en el mismo precio. La pregunta es, ¿ustedes por qué tipo de empresa preferirían viajar?
Profe, pues es que digamos que el ejemplo que nos pone ya la respuesta a la pregunta que nos hacía anteriormente de por qué las empresas se certificaban si digamos que no era un requisito, pues porque genera confiabilidad, ¿sí? Le genera a uno confiabilidad de que está cumpliendo con todo lo establecido y que cumple con los temas de calidad y pues así mismo de pronto en temas de licitaciones y de cierto tipo de negocios, pues obviamente una empresa que esté certificada va a tener un cierto beneficio frente a las otras o frente a la competencia. Exactamente, gracias Laura por tu intervención. Es que a mí me toca, como no los veo, ¿cierto? Entonces no me les sé los nombres, entonces me toca venir acá a mirar quién está interviniendo, pues para saber quién está hablando. Bueno, entonces, bueno, Sí, señor. sí, efectivamente, ¿cierto? Y yo creo que todos los compañeros o los que están acá pues opinan lo mismo, ¿cierto? Eso le genera a uno confianza, ¿cierto? Porque pues eso no es que se lo den a todo el mundo, ¿cierto? Entonces eso genera confianza. Y con base a eso, yo digo, pues si las empresas no están obligadas, entonces ¿qué quiere decir? Que les gusta invertir en sus productos, les gusta invertir en la atención al cliente, en la calidad del servicio, ¿cierto? Entonces yo digo, yo me iría por esta empresa, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien, por eso les quería mostrar este logo. Ya vamos a volver acá a la pantalla para que ustedes vean la presentación. En ese orden de ideas, pues también existe una ISO, obviamente, para generar auditoría a los sistemas de gestión, ¿listo? Que es básicamente, pues, una guía que nos entrega la ISO, ¿para qué? Es decir, los sistemas de información, o más bien los sistemas de gestión de calidad, esos se tienen que, ¿ustedes qué creen que se debe hacer para que un sistema se mantenga? Es decir, se mantenga, que sea productivo. ¿Qué creen que tienen que hacer? Más bien la pregunta es, si ustedes tienen un novio, ¿cierto? O una novia, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen que tienen que hacer para que la relación pues sea buena y perdure? ¿Qué creen que tienen que hacer? Acompañamiento. Acompañamiento, muy bien, ¿cierto? Porque pues si yo seguramente dejo a mi novia o a mi esposa pues descuidada y no le hago un acompañamiento, pues muy seguramente va a haber otro que sí le haga un acompañamiento, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más creen, muchachos? O más bien, ¿ustedes qué harían en su relación para que la relación funcione, que fluya? ¿Qué harían? De pronto revisar las falencias y crear opciones de mejora. Muy bien, también, ¿cierto? Uno a veces está con la pareja y la pareja le dice, eh, venga, por favor trate de mejorar esto, ¿cierto? Entonces son opciones de mejora, ¿cierto? Que uno no lo puede ver para mejorar la relación, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguien más? Tener una buena comunicación, Tener una profe. buena comunicación excelente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en el ejemplo así? Porque lo mismo pasa con las empresas, ¿cierto? Y mantener la relación, pues que es básicamente pues de todo lo que nosotros hablábamos. Mantenerla es, nosotros también podemos hacer auditoría a nuestra relación, ¿sí? Pero no yo creo que no una auditoría policiva, ¿cierto? Sino una auditoría, lo que decía la compañera, en opción de mejora, ¿cierto? O de búsqueda de mejora para saber hacer revisiones, inspecciones de qué ha cambiado, pues para poder mejorar la relación, ¿cierto? Si eso es lo que usted quiere, si no, pues no lo haga. Pero bueno, lo mismo pasa con las empresas, ¿cierto? Para que efectivamente, pues un sistema de gestión, ¿cierto? Que estamos acá hablando de sistemas de gestión o un sistema de gestión de calidad, pues sea bueno, lo que ustedes, o sea, todo lo que ustedes dijeron tiene que haber una buena comunicación, primero. Segundo, tiene que existir un acompañamiento, ¿cierto? Tiene que existir un plan de mejora, es decir, identificar pues cuáles son las falencias para en esas trabajar. Pero eso no se hace solo, desafortunadamente. Desafortunadamente en las empresas pues no se hace solo, ¿cierto? Porque muchas veces se requiere es el auditor policivo para que la gente haga las personas bien. Entonces, bueno, vamos por partes, ¿listo? Teniendo eso, pues teniendo en cuenta eso, pues este sistema para que se autorice, o sea, para que se renueve cada año, porque se tiene una vigencia de cada año, ¿cierto? Tiene que mantenerse, ¿listo?
¿Y el mantenimiento cuál es? Pues identificando los procesos y procedimientos, ¿cierto? Que estén como deben de estar estipulados, ¿cierto? Pero lo que decía la compañera, estos procesos y estos procedimientos, pues también están sujetos a una mejora continua. De hecho, la norma de calidad, la norma ISO, lo dice, tiene que estar en una mejora continua, ¿cierto? Identificando pues opciones de mejora, ¿verdad? Cuando hablamos de una mejora continua, pues estamos hablando de hacer actualizaciones al sistema, las requeridas por la ley, por la normatividad. Eso es súper importante, ¿cierto? Y atender las sugerencias y reclamos para que alguien lo decía, pues no se vuelvan una no conformidad, ¿cierto? Para que a mí efectivamente, pues me autoricen esto, ¿cierto? O la ISO, me autoriza, me genere pues mi certificado de calidad, él me revisa unos puntos, ¿listo? Que esos puntos pues los vamos a revisar acá, antes de arrancar, para que ustedes los tengan claros. Esos están por acá. Bueno, vamos a verlos por acá. ¿Listo? Entonces, bueno, la auditoría, tanto, y por favor necesito, mejor dicho, que ustedes nunca se les vaya a olvidar, la auditoría como los sistemas de gestión de calidad manejan unos ejes, que es el principio PHBA. ¿Listo? Que es planear, hacer, verificar y actuar, que es por lo general lo que uno debe generar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me revisa? ¿Qué es lo que me revisan en mis auditorías? ¿Cierto? Es decir, para que el sistema se mantenga, me revisan básicamente estos 6 puntos. ¿Listo? Porque dirán el 1, el 2 y el 3 no, porque pues en el numeral 1 está como tal, está especificado la norma. En el numeral 2 y 3, definiciones y conceptos, y ya en el 4, pues es donde empieza la ejecución. ¿Listo? Pues yo se los voy a decir brevemente, porque pues no estamos en, en temas de gestión de calidad o en sistemas de gestión de calidad. Entonces, bueno, acá en nuestro numeral 4, que habla del contexto de la organización, pues es primero para poder yo hacer una auditoría o para certificarme en una ISO, es qué hace la empresa y cómo lo hace, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no todas las empresas son iguales, ¿cierto? Digamos, voy a revisar los nombres por acá. Digamos, yo sé que Clara, voy a poner un ejemplo, trabaja en cobranzas, ¿cierto? Entonces yo digo, uy, no, Clara es muy buena para las cobranzas, ella trabaja en una empresa de alimentos, ¿sí? Más bien de productos derivados del lácteo. Y y entonces como Clara es muy buena, ¿cierto? Entonces yo le digo, Clara, véngase a trabajar en cobranzas, pero resulta que los clientes y la empresa es diferente, ¿cierto? Es diferente, es decir, es diferente, es una empresa de productos financieros, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿será que Clara en su totalidad podrá aplicar los mismos procesos que ella emitía en esa empresa de lácteos, que ahora los va a emitir en esa entidad financiera? ¿Ustedes qué opinan? No, porque pues ya obviamente cambia, digamos que todas las funciones y la actividad económica de la compañía. Muy bien, exactamente. Es decir, puede que sea algo parecido y que tenga unas bases para generar un procedimiento de cartera, ¿cierto? Pero tal vez no podrá implementar todo lo que ella tiene. Entonces, por eso es bastante importante o muy importante, pues tener en cuenta el contexto de la organización. O muchas veces yo le podré decir a alguien, venga, yo sé que usted trabaja o trabaja para, voy a poner un ejemplo, trabaja para Transmilenio y usted es quien hace las rutas y hace todo esto. Yo quiero que va a trabaje, pero mi empresa no trabaja con Transmilenio, obviamente, sino que trabaja es con transporte intermunicipal de pasajeros.
Entonces, muy seguramente algunos conocimientos que él tiene le van a servir, pero no podrá aplicarlos igual, ¿cierto? Entonces, por eso es que es súper importante, aquí es en nuestro numeral 4, que el auditor conozca muy bien el contexto de la organización. ¿Listo? El contexto de la organización, las necesidades de la empresa. ¿Listo? Estos numerales, y hago la aclaración, estos numerales los da la norma ISO 9001-2015. Es decir, él dice, en mi numeral 4 es el contexto de la organización. ¿Listo? Que es lo que yo les estoy explicando. ¿Vale? En mi numeral 5, liderazgo. ¿Listo? Acá pues es general. ¿Quién es el que lleva el liderazgo de un proceso para poder generar la auditoría? ¿Cierto? Quien lleva el proceso. Entonces eso también yo tengo que identificarlo. ¿Por qué? Porque ya más adelante vamos a ver que yo tengo que tener un plan de auditoría, yo tengo que tener previsto pues a quién voy a auditar, quién es el responsable del proceso y qué pregunta le voy a hacer, ¿cierto? Porque pues es decir, hay preguntas de preguntas y yo no le podré decir eh, eh, al, a la persona que tal vez es un operativo, es decir, digamos, me maneja el despacho de buses, que cuántos ingresos o utilidades genera la empresa, porque tal vez él no lo conoce, ¿cierto? Pero muy seguramente, si le pregunto al financiero, pues él sí me tendrá que decir. Entonces acá el liderazgo y los roles y responsabilidades que debe tener la empresa generada y lista, ¿cierto? Para saber a quién les va a hacer las preguntas y quién le tiene que responder, el auditor. Esto del liderazgo, también cuando habla roles de responsabilidades y autoridades, también habla de manual de funciones. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que para un auditor será importante conocer o identificar el manual de funciones de un trabajador que está auditando? Sí, claro, total, profe. Listo. ¿Y por qué? Porque así puede saber qué funciones son las que desempeña cada empleado y decir que no puede manejar él. Muy bien, exactamente. Los manuales de funciones son muy importantes, pues, por varias razones. Yo digo, la primera, que se me hace súper importante, es por el tema, pues, del tema laboral. Si yo tengo definido muy bien un manual de funciones, pues muy seguramente el trabajador sabe hasta dónde tiene que ir y de pronto no se van a generar problemas pues más adelante de demanda ni nada de eso hacia la empresa. Es decir, que el trabajador ya dijo, no, lo que pasa es que en mi contrato pues no está estipulado eso porque no hay un manual. Entonces a mí me pusieron hasta conductor y yo entré fue como un auxiliar administrativo y me pusieron como conductor. Pero es que eso no está estipulado en su manual de funciones. Exacto, porque no hay manual de funciones. Cuando yo entrego un manual de funciones, pues esto me genera pues efectividad en tiempos cuando yo contrato a una persona y tengo muy bien definido un manual de funciones, él sabe cuáles son las responsabilidades, qué decisiones puede tomar, ¿cierto? Cómo se maneja su proceso, cómo se maneja un procedimiento. Entonces, básicamente, la capacitación de ese personal nuevo, pues va a ser muchísimo más sencilla, porque yo primero le digo, ¿sabe qué? Vea, revise su manual y si tiene dudas me cuenta. Es diferente cuando no existe un manual, entonces me toca decirle a la persona que se va a ir, ¿cierto? Por X o Y motivo, venga, todavía no se vaya hasta que me capacite el nuevo personal. Eso por esas razones. Ahora, para el auditor también, ¿cierto? Porque si no tiene claro eh, el perfil que la persona tiene, ¿cierto? O qué funciones desempeña en la empresa, pues le va a quedar muy difícil auditar porque puede ser, y sucede en algunas empresas que le dicen, bueno, y usted dice acá que está contratado para auxiliar administrativo. Sí, pero es que yo no tengo funciones de auxiliar administrativo. ¿Por qué? Porque yo acá hago de todo. Yo acá hago de auxiliar administrativo, me toca servir los tintos, a veces me toca ir a los bancos, ¿cierto? Entonces acá ya viene un tema pues de auditoría que yo no sé qué auditarle a esa persona. Y lo otro es que puede ser un tema legal, ¿cierto? Yo estoy contratado como auxiliar administrativo y resulta que yo iba para el banco a hacer una consignación y me cogió un carro, por ejemplo.
¿cierto? Entonces también esto por el tema legal. Bueno, perdón. ¿Qué pasó acá? Se me fue. Ah, bueno, acá. El numeral 6 nos habla ya de la planificación. Todo esto, pues, obedece a la planificación, ¿cierto? Acciones para dirigir el riesgo y oportunidades, objetivos y planificaciones para alcanzarlos y planificación de cambios, ¿cierto? Entonces, bueno, como nosotros identificamos ahorita, la auditoría me sirve para verificar e inspeccionar, ¿cierto? Pero, ¿con qué objetivo yo hago una verificación y una inspección? ¿Para qué qué? Por ejemplo, ahorita hablábamos del fraude, ¿cierto? Y esos fraudes, ¿qué pueden ser? Pueden ser, pueden ser riesgos o pueden ser oportunidades. Son riesgos para la empresa, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Entonces yo hago auditoría para prevenir riesgos, que era lo que hablábamos la clase pasada, ¿cierto? Para prevenir riesgos. Entonces yo acá en la planificación, ¿cierto? Yo identifico los riesgos que puede tener la empresa para saber cómo los voy a abordar. Si yo no tengo claro los riesgos, pues grave, no puedo hacer nada. Lo más importante es identificar los riesgos en una matriz de riesgo, que en la matriz de riesgo pues identificar riesgo, el riesgo, cómo se va a abordar, se le da una calificación a ese riesgo, es decir, puede ser de 1 a 5 o puede ser alto, mediano y bajo, depende, ¿listo? Depende de qué, pues del impacto que tenga hacia la empresa, ¿sí? De las pérdidas que pueda generar a la empresa. De acuerdo a eso, yo cuantifico mi riesgo. Y de acuerdo a ese riesgo que yo tengo latente, pues miro cómo lo voy a abordar, ¿cierto? Cómo lo voy a mitigar o a eliminar, que era lo que hablábamos en la sesión pasada. Hay riesgos que yo puedo mitigar o eliminar. Hay otros que definitivamente no. ¿Listo? Entonces, bueno, el 7, ¿cierto? Está en este colorcito porque hace parte del hacer. ¿Listo? En el numeral 7, nosotros encontramos los recursos que debe tener la empresa, ¿cierto? Que debe tener la empresa ¿para qué? Pues para poder operar, ¿sí? La competencia. Cuando ustedes les hablan de competencia, ¿a qué se les hace, se les llama ese punto? ¿O con qué lo relacionan? Profe, con las otras empresas que pues son la competencia directa. Sí, también puede ser. ¿Y cuál es la otra competencia que yo puedo tener? Por ejemplo, yo les diré, ustedes, sí, Perfil del cargo. señor, Qué pena, profe, lo interrumpí. no, El no, no, perfil del cargo. también, ¿listo? Entonces, ojo, acá tenemos que definir porque se puede dar confusión, que precisamente es lo que estoy pasando. Obviamente, yo tengo que identificar muy bien la competencia, ¿cierto? Entonces, vamos acá, pero acá no estamos hablando, pues, de esta competencia. Acá estamos hablando de la competencia que requerimos para desempeñar ciertos cargos, ¿cierto? Entonces, vamos por dos vías. La primera es, ¿será que yo tengo necesidad de identificar mis competidores para hablarlo de competencia? ¿Ustedes creen que sí o que no? ¿Será que yo tengo que tener muy identificado lo que hacen mis competidores? ¿O yo trabajo por mi propia cuenta y voy mirando a ver cómo voy ejecutando mi proceso? No, profe, pues sí tiene que tener presente qué hace su competencia para saber así qué acciones tomar y ¿Cierto? Por ahí decían, por ahí dicen, a mis enemigos yo los tengo cerca, ¿sí? Que uno no debe ver la competencia pues como un enemigo, sino que muchas veces, pues si a mi competencia le está yendo bien, pues, o sea, ¿qué es lo que entonces yo estoy dejando de hacer para que a mi competencia le vaya tan bien, ¿cierto? Y si a mí me va muy bien correlacionada a mi competencia, pues yo puedo estar tranquilo, ¿cierto? Entonces la competencia para mí es una oportunidad de mejorar la competencia, ¿cierto? La competencia puede ser una oportunidad de mejora. ¿Qué es lo que están haciendo que yo no estoy haciendo? ¿Cierto? Entonces,
Y al hablar de la competencia pues en términos de las aptitudes o habilidades que debe tener una persona para desempeñar un cargo, pues estas también deben ser validadas y soportadas, dependiendo de qué, del perfil del cargo, ¿cierto? Si yo voy a colocar a una persona incompetente, y cuando hablo de incompetente no es por desprestigiar a nadie, sino que no tiene la competencia para ejecutar alguna función, ¿cierto? Entonces, a ver, yo les voy a decir, ¿será que si yo, porque yo puedo contratar personas con experiencia y que adquieran la experiencia a través de que van trabajando, ¿cierto? Y ahí ellos pueden adquirir la experiencia, a través de la experiencia pues se adquiere una competencia, ¿cierto? Entonces la pregunta es, eh, si ustedes tuvieran su empresa, ¿cierto? Eh, ¿Contratarían a personas que no cuentan con la competencia adecuada para determinado cargo o depende? Pues, profe, es que digamos que en el caso de las empresas sí es importante que cuente con las competencias por el mismo tema de las auditorías, porque el día que le hagan una auditoría de la compañía y empiecen a verificar si las personas cumplen con los perfiles o con las competencias adecuadas, pues ahí es donde van a empezar a tener inconvenientes de hallazgos y lo que usted comentaba de que no está capacitado o no tiene las actividades, el manual, ¿cómo fue lo que usted dijo? Sí, Bueno, el algo así manual de relacionado. funciones. Entonces sí es importante que las tengan eso en cuenta. Muy bien, muy bien. Listo. Pues sí, depende. ¿Listo? Eso depende de la empresa, como tengas estipulado el perfil del trabajador, ¿verdad? Pues, y esto de los perfiles, las empresas lo deben hacer muy a conciencia. ¿Por qué? Porque si yo en mi perfil voy a colocar que el contador, ¿cierto? No debe ser una persona pues graduada. Entonces, si yo soy auditor, yo digo, pues sí, el perfil lo hizo usted como empresa, puede ser una persona de últimos semestres, pero entonces la duda que me genera a mí como auditor es, entonces, ¿quién le va a firmar los estados financieros si es que usted no tiene contador? ¿Cierto? Hay cosas que no, que efectivamente pues no van acorde, y eso es una parte, o lo otro es cuando las empresas colocan un perfil súper alto para un cargo, ¿no? Que es que el asistente administrativo tiene que tener pregrado y posgrado, ¿cierto? Pero resulta pues que como está la situación o el perfil del mercado, simplemente pues únicamente se presentan a esos cargos pues otros perfiles. Y llega el auditor y dice, venga, pero es que usted es la persona que tiene, o lo que sucede en las empresas, venga, contrátame a esta persona que es que viene recomendado. Ah, pero es que él hasta ahora es bachillerato. Sí, pero yo quiero que lo contrate, es la orden del jefe. Bueno, entonces resulta que llegó la auditoría y dijo, bueno, entonces tráiganme al asistente administrativo. Acá dice que tiene que tener una carrera a fines administrativos y adicional tiene que tener un posgrado. Pero resulta pues que esta persona no cumple, entonces ahí lo que decía la compañera, nos van a encontrar un hallazgo. Entonces esta competencia yo la debo definir bien y debo definir bien los roles y las responsabilidades que debe tener ese trabajador, porque yo puedo poner una persona que no tenga una competencia, pero pues dependiendo de lo que va a desempeñar en la compañía, ¿cierto? Porque digamos que yo me dedico a prestar, voy a poner un ejemplo, asesorías contables, ¿cierto? Pues lo lógico es que yo coloque a las personas que hacen lo operativo, pues que tengan la competencia, ¿cierto? Yo podré contratar a otro tipo de personal, ¿cierto? Por ejemplo, yo necesitaré eh, un auxiliar contable, ¿sí? Entonces, yo podré decir, vea, en el perfil a él no me le pongan que tenga experiencia, ¿no? Porque yo sé que la mayoría no tiene experiencia, eso para conseguir a uno con experiencia es muy difícil, entonces yo le voy a enseñar, ¿cierto? Entonces, el perfil de auxiliar contable dice bachiller y que haya estudiado dos semestres en carreras contables o afines, ¿cierto? O solo bachiller. Entonces yo podré decir, o yo lo puedo justificar, no, lo que pasa es que yo le estoy enseñando, entonces, como es un cargo pues de no tanta responsabilidad para la compañía, entonces yo le estoy enseñando y va acorde con mi perfil, ¿listo? Con el perfil que tiene ese trabajador, ¿listo? Bueno, cuando hablamos de conciencia, pues en las empresas, cuando se hace
o sea, qué chévere que todos los trabajadores tuvieran conciencia en las empresas. Es decir, que dijeran, bueno, yo hago mi trabajo porque me gusta trabajar en mi compañía y adicional, porque pues muy seguramente si mi empresa pues ejecuta bien sus procesos y sus procedimientos, eso podrá generar pues que tenga más clientes y si tiene más clientes, pues la empresa crece y no va a quedar en quiebra, ¿cierto? Pero hay personas o existen algún tipo de personas que dicen, no, yo trabajo acá porque me toca, ¿cierto? Pero hay otras personas que dicen, no, sabe que yo trabajo acá, primero pues porque me gusta lo que hago, ¿sí? Segundo, porque pues si a la empresa le va bien, a mí me va bien. Por ejemplo, pues yo tengo algunos beneficios. Por ejemplo, yo en mi empresa puedo llevar, ahí en mi empresa de guardería, desde la hora laboral, y yo puedo llegar y puedo dejar a mi hija, yo puedo almorzar con mi hija. Entonces, esos ya son algunos plus que tienen algunas empresas precisamente con el objetivo de esto de que los trabajadores pues sean trabajadores que están contentos con lo que hacen y a su vez pues van a contribuir con optimizar los procesos de la compañía. Vean acá lo que hablábamos nosotros de la comunicación, ¿cierto? Lo que hablábamos, por ejemplo, que eso debe tener una relación, comunicación, ¿verdad? En las empresas también pasa lo mismo. Yo tengo que comunicar los procesos, los procedimientos, los roles y que las personas la conozcan, ¿cierto? Porque si no le dicen, venga, ¿y usted qué hace acá? No, pues vea, ¿usted qué hace acá normalmente? No, pues yo llego y prendo el computador y reviso mis correos y después me voy a servirle un tinto a la gerente y después me voy a abrir la puerta para dar entrada de 8 a 10 y le dicen, bueno, ¿y cuál es su cargo? No, mi cargo es auxiliar contable. ¿Y usted por qué hace eso? No, no sé. ¿Y cuáles son sus funciones? No, pero es que yo no sé. Pero no hay funciones y llega y dice otra persona, sí, él tiene un manual de funciones, pero lo que pasa es que no lo conoce. Ah, bueno, ¿y por qué no lo conoce? No, lo que pasa es que a él se le entregó apenas entró y no lo ha vuelto a revisar. Ah, bueno, muéstreme la evidencia, que vamos a ver lo importante que son las evidencias acá. ¿Listo? Y la información documentada que viene asociada al caso que yo les estaba contando. Por ejemplo, se le dice a la persona, bueno, ¿y dónde está que usted le iba a conocer el manual al trabajador? No, no sé. No, vea, lo que pasa es que acá espere a ver ese trabajador cuando entró. Bueno, él entró el 15 de febrero, entonces vamos a revisar los archivos del 15 de febrero y él tiene acá en esta hoja que efectivamente él conoció, revisó y entendió el manual de funciones. Entonces, la información documentada, esto es muy importante, muy, muy importante. Y sobre todo para el rol de los auditores, ¿listo? Que básicamente esta información documentada se convierte en la evidencia, ¿cierto? Que es lo que yo les decía hace 8 días. Si yo les digo a ustedes, perdieron el parcial, lo mínimo que ustedes me van a decir, profe, muéstrame el parcial, ¿cierto? Que esa es la evidencia y la información documentada. Bueno, ya viene nuestro numeral número 8, que es el hacer, ¿listo? Planificación y control de la operación. Yo cómo voy a ejecutar mi operación. Determinación de los requerimientos del producto. Esa es muy, muy importante. Es yo cómo voy a entregar mis productos a mi cliente. Es decir, las especificaciones que yo le voy a dar en la prestación del servicio o en la entrega del producto. ¿Listo? Determinación y requerimientos de los servicios y de los productos. Esto es súper importante. Diseño y desarrollo de productos y servicios. Esto se maneja cuando la empresa crea algo, crea un software, tiene que crear rutas, tiene que crear algo. ¿Listo? Control de los productos y servicios suministrados externamente. ¿Ustedes qué entienden por esto? Control de los servicios y productos suministrados externamente. ¿Qué entienden por eso, muchachos? Profe, ¿me podría repetir? Claro que sí. Control de los productos y servicios suministrados externamente.
¿Qué entienden por eso? Profe, pues no sé si aplique pronto, pues acá en mi empresa que tienen proveedores de computadores, ¿sí? O sea, los equipos no son directamente de la compañía, sino los suministran a los proveedores. Entonces, obviamente es un servicio que están suministrando de manera externa y pues debe haber un control y una auditoría también sobre esos equipos. No sé. Listo. Y bueno, muy bien, exactamente, ¿cierto? Cuando hablamos de eso, pues estamos hablando de los proveedores, ¿cierto? Entonces, bueno, resulta que yo tengo que tener control de mis proveedores, ¿cierto? Porque creen que es bueno tener control de los proveedores. Porque pueden cobrar cosas que no se tengan pactadas o servicios que no estén pactados. Muy bien. ¿Y por qué más? De pronto, porque también puede variar la calidad de los productos que me entregan. Muy bien. Por todas las anteriores. Es decir, digamos que yo me dedico a la compra y venta. Si me dedico a la compra y venta, pues no estoy prestando un servicio, estoy comercializando productos, es decir, compra y venta de productos, ¿verdad? Resulta que yo tengo que tener un control bastante alto de mis proveedores, ¿cierto? Porque eso es lo que yo estoy ofreciendo, ¿verdad? Además, tengo que identificar qué tipo de proveedores voy a tener, ¿cierto? Acá estamos hablando del control de los productos y servicios, pero la pregunta es, ¿qué pasará si por X o Y motivo ese proveedor no me puede entregar el producto? Entonces algunos de ustedes dirán, no, no pasa nada porque el producto no es indispensable o no se tiene que entregar de ya para allá, tienen que hacer el pedido. Pero si es un producto que se tiene que entregar de ya para allá, entonces, ¿qué puede suceder? Que mi cliente se vaya, que pierda el cliente. Bueno, producción y prestación del servicio, ¿listo? Que esto es cómo se ejecuta la producción y prestación del servicio. Liberación de productos y servicios. Cuando hablamos de liberación de productos y servicios, estamos hablando de la entrega al cliente y control de las salidas del proceso de productos y servicios no conformes. Esto es cuando pues alguien no queda conforme con su servicio, pues yo qué manejo le doy. ¿Listo? Bueno, aquí en verificar, recuerden que estamos trabajando bajo el principio PHBA. Acá en verificar, esta es en la que nosotros intervenimos. ¿Listo? La evaluación de desempeño. Seguimiento, medición, análisis y evaluación, que eso es lo que hacemos nosotros como auditores. Seguimiento, ¿seguimiento a qué? A todo esto. ¿Qué quiere decir? Ya voy a borrar, a disminuir esto. ¿Qué quiere decir? A todo esto, al planificar y al hacer, ¿listo? A todos estos numerales nosotros tenemos que hacerle seguimiento y medición. Y con esto hago una aclaración. Por lo general, la mayoría de las empresas se certifica solo en la norma de calidad, pero como yo les indiqué, la norma de calidad es una macro, ¿sí? Es una grandecita y ahí se pueden desprender otras que ya van asociadas a cada compañía, si lo quieren, si no, no. Entonces, lo que yo les decía, digamos que yo eh, eh, me yo estoy certificado, yo soy una institución de educación para el trabajo, ¿sí? Y resulta que en esa institución de educación para el trabajo, pues yo estoy certificado que mis procesos están de acuerdo a los sistemas de gestión de calidad, pero mis programas no, ¿sí? Para yo tener mis programas tengo que tener la NTC 5555 o la norma técnica de calidad, ¿listo? ¿Listo? Entonces, bueno, resulta que yo tengo la ISO 9000, pero yo quisiera tener también la certificación para que me digan, usted tiene programas de calidad, ¿listo? Entonces, ¿yo qué hago? Yo saco la ISO 9001 y a su vez saco la NTC 5555. Pero acá el auditor, en la evaluación de desempeño, el auditor me va a auditar los numerales que yo tengo acá en mi norma de calidad, pero adicional me va a auditar los numerales que yo tengo estipulados en la norma técnica de calidad 5555. ¿Listo? Entonces acá yo puedo hacer unas auditorías a un sistema de gestión de calidad
y ya a otro sistema que ya muy seguramente necesitaré un experto, si yo no lo soy, ¿cierto? Necesitaré un experto. Existe norma técnica para los servicios de transporte, para los servicios de educación, para los servicios de salud, ¿listo? Para los servicios hoteleros existe otra norma técnica de calidad, otra ISO. Entonces, bueno, aquí ya si una persona maneja pues este tipo de empresas o este tipo de actividades, se debe tener en cuenta pues que yo tengo que tener un experto, ¿cierto? O una persona que conozca el tema. ¿Cómo voy a ir yo como auditor a generar una auditoría y si yo no sé de ese proceso, ¿verdad? Por ejemplo, el caso, digamos, de Clara. Clara, voy a poner un ejemplo, ella venía trabajando en una empresa de lácteos, es auditora, pero ahora trabaja para una entidad financiera. Entonces, ¿será que Clara de primerazo, pues podrá hacer una auditoría? Porque yo diría, pues ella es auditora, ¿cierto? Pero el problema, y ustedes me van respondiendo, ¿será que ella podría ejecutar así a primer vez este tipo de auditoría? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Yo opino que no, porque cambian los procesos, es otro tipo de producto o servicio. Exactamente. La auditoría es plana, ¿cierto? Alguien me estaba escribiendo, me decía, a ver si teníamos a alguien pendiente por acá. Bueno, ¿quién más quiere opinar por allí? No, profe, pues cambian totalmente los procesos y pues obviamente primero eso le será muy complicado para ella. Exactamente, ¿cierto? Entonces, mm, muy seguramente, eh, muy seguramente, pues Clara, primero tiene que empaparse del tema, ¿cierto? Revisar bien, de pronto evidenciar cómo se hacen unas auditorías en el sector financiero, estudiar bastante para poderla ejecutar. Pero el hecho, ¿a qué quiero llegar? El hecho de que yo sea auditor no quiere decir que yo voy a generar auditorías a la diestra y siniestra y pues obviamente pues como yo les digo, de temas que no sé, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces, bueno, aquí seguimiento, medición, análisis y evaluación, ¿cierto? El seguimiento, pues, es evidenciar cómo las empresas están ejecutando, pues, el tema de la auditoría. La medición, yo tengo que generar unos indicadores, ¿cierto? Y estos tienen que estar acorde con la realidad de la empresa, ¿cierto? Unos indicadores que depende del tipo de proceso que se esté manejando, pues se pueden ejecutar algunos temas. ¿Listo? Auditoría interna, pues estas empresas que quieren auditarse tienen que tener una auditoría interna, ¿cierto? Porque es muy complejo cuando si no hay auditoría interna, ¿qué creen ustedes que puede suceder? Que solamente se hace Complicado que proceso. se certifiquen. Bueno, sí, primero es complicado que se certifiquen. ¿Qué más? ¿Quién está allí por allí Que participando? de pronto, digamos que la empresa se acostumbra a que solamente sea externa y entonces descuidan los procesos y ya cuando viene la externa, entonces a última hora, venga, cuadren todo, organicen todo porque Bueno, muy bien. Es decir, los dos tienen la razón. Primero, si yo no tengo una auditoría interna, no me certifican. Así de sencillo. Me dicen, no, pues usted no tiene una auditoría interna. Y segundo, ¿qué sucede cuando muchas veces no se hace un seguimiento adecuado? Pues resulta que en ese orden de ideas, pues las personas se acostumbran a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y haciendo lo mismo, pues se descuidan algunos procesos o no se actualizan algunos procesos o algunos procedimientos, ¿sí? En ese orden de ideas, sí es necesario e indispensable tener una auditoría interna, ¿listo? Además, ¿para qué? Si ustedes fueran auditores externos y fuera la primera vez que ustedes van a auditar esa empresa, y si hay auditoría interna, ¿ustedes qué indicarían o qué pedirían más bien?
Los hallazgos de esa auditoría. Muy bien, los hallazgos de la última auditoría, es decir, los resultados de la última auditoría que se realizó, ¿verdad? Listo. Eso sería pues lo que uno pediría pues para tener como punto de referencia. Bueno, entonces, bueno, de ahí se genera la auditoría interna y luego viene la revisión por la alta dirección. Para este caso, o para el caso de la ISO, cuando habla de la alta dirección, pues habla de la gerencia o una persona que designe la gerencia que pueda tomar decisiones. ¿Listo? Y viene la mejora, ¿cierto? Que la mejora es el actuar. Por eso hablamos del PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. En la mejora se identifican las no conformidades y a las no conformidades, es decir, a los hallazgos que se generan no conformidad, se genera una solución de acción correctiva, ¿listo? Lo que se conoce como una SAC, ¿listo? Y luego se busca así la mejora continua, ¿vale? Entonces, no sé si tengan dudas hasta ahí, chicos. No, profe. Bueno, entonces por lo No, pronto profe. y por hoy vamos a dejar hasta acá y ya la próxima clase vamos a arrancar con el tema o con la diapositiva que les estaba mostrando de auditoría. ¿Listo? De acuerdo, profe, sí, Listo. señor. Vale, Bueno, profe. chicos, pues de nuevo qué pena Vale, porque me perdí de sala. Entonces nos vemos dentro de 8 días y que pasen buena noche. Bueno, Igualmente, profe, esta mañana. Gracias, gracias. profe. Hasta luego. muchas gracias a ustedes. Que Hasta estén muy luego, bien. compañeros. Luego.